Hola amigos, para mí es un placer saludarlos de nuevo en este canal. El día de hoy vamos a aprender otra de mis estrategias para operar con opciones binarias en Pocket. Consideraremos con ustedes el uso del indicador Bollinger Bands en el gráfico OTC. También les recuerdo que para ser parte de mi grupo de Telegram con señales totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. No olviden suscribirse a mi canal, dejar likes y escribir comentarios. Vamos a empezar. Vamos a operar en los gráficos OTC. Como ya saben, OTC se refiere a las cotizaciones fuera de bolsa. No se pueden analizar desde un punto de vista fundamental, pero el análisis técnico es aplicable. También es totalmente aceptable utilizar indicadores. Por eso, hoy vamos a operar con el indicador Bollinger Bands. Buscaremos oportunidades en el mercado y trataremos de ganar. Ahora les recordaré cómo funciona este indicador. Como pueden ver, tiene un límite superior y un límite inferior, así como una media móvil. El indicador se forma determinando el rango de movimiento del precio. Por ejemplo, durante la formación de una tendencia bajista, la media móvil actúa como una resistencia desde la cual el precio rebota y se mueve hacia abajo. En una tendencia alcista, el precio se mueve principalmente en la parte superior del indicador. La media móvil actúa como una línea de soporte desde la cual el precio rebota y se mueve hacia arriba. Además, durante la formación, el precio puede rebotar en los límites superior e inferior del indicador. Es decir, el indicador ayuda a determinar el rango de movimiento del precio y vemos los límites aproximados de su formación. De esta manera, podemos identificar visualmente sus intenciones futuras y prever el movimiento del precio. Pero, por supuesto, no debemos olvidar los niveles de soporte y resistencia, así como todas las posibles figuras de análisis técnico. Hoy vamos a comerciar utilizando análisis técnico y al mismo tiempo prestaremos atención a los límites del indicador, que nos ayudarán a prever el movimiento futuro del precio. No se pierdan este video hasta el final. Creo que en nuestro comercio de hoy se presentarán varias situaciones diferentes y podrán ver cómo trabajo con este indicador con un ejemplo. Tal vez les guste este método de comercio y también les funcione bien comerciar con este indicador. Así que empecemos y consideremos una situación en el mercado. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia, sin embargo también vemos que el precio está subiendo y ha salido de este nivel. Al mismo tiempo también podemos ver que el precio ha superado el límite superior del indicador. En este punto el precio se detiene, las velas se vuelven más pequeñas en tamaño. Sugiero abrir una operación de 1 minuto a la baja. Creo que habrá una reacción desde el límite superior del indicador y el precio entrará en una zona de corrección, al menos habrá un pequeño retroceso hacia abajo. En este pequeño movimiento correctivo intentaremos ganar dinero. Perfecto, como pueden ver el precio realmente ha entrado en la zona de corrección y hubo un retroceso. Y 1 minuto en esta situación fue suficiente para nosotros. Bueno, un buen comienzo, sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí vemos que hay una buena tendencia bajista. Observamos que el precio se mueve principalmente en la parte inferior del indicador. En esta situación propongo abrir una operación con un margen de 3 minutos a la baja en la tendencia descendente, ya que hay una mayor probabilidad de que el precio continúe su movimiento a la baja. Tomamos 3 minutos considerando que podría ocurrir un retroceso al alza. Como entendemos, en una tendencia bajista el precio se mueve de manera ondulante, es decir, el potencial general del precio está hacia abajo, pero dentro de este movimiento descendente puede haber también movimientos al alza. Tomamos en cuenta todos estos movimientos y fijamos un margen de 3 minutos, así que esperemos el resultado. Excelente, como pueden ver el precio continuó bajando y estamos obteniendo ganancias. El indicador nos ayudó a determinar un rango aproximado para el movimiento del precio y el precio continuó su movimiento dentro de ese rango. Esta información nos fue útil para tomar una decisión informada sobre la apertura de la operación. Ahora continuamos y veamos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que hay un movimiento descendente y además los máximos de precios principales se están bajando. En esta situación propongo abrir una operación a la baja en la tendencia descendente, ya que el precio se acerca al límite superior del indicador, rebote de él y se mueve hacia abajo.
De esta manera, el indicador nos ayuda a determinar el corredor de precios en el que se forma el precio. Justo en este momento vemos que se siguen formando velas rojas. Espero que el precio continúe moviéndose en este rango descendente de precios, así que esperemos el resultado. Bien amigos, como ven, el precio sigue moviéndose hacia abajo y obtenemos beneficios. Esta situación se desempeña perfectamente y el indicador nos ayuda en esto. Bueno, vamos a considerar la siguiente situación en el mercado. Aquí también vemos que hay una buena tendencia alcista y al mismo tiempo el precio se mueve predominantemente en la parte superior del indicador. En una situación así propongo abrir una operación de 3 minutos al alza. Es muy probable que el precio continúe moviéndose con la tendencia alcista, ya que hasta el nivel principal de resistencia aún queda suficiente espacio, está mucho más arriba. Pero espero que logremos trabajar precisamente en este movimiento ascendente, así que esperemos el resultado. Bastante bien, el precio después de una pequeña consolidación ha continuado moviéndose hacia arriba y obtenemos beneficios. Nuevamente logramos ganar en la tendencia alcista. El indicador nos ayuda a ver los límites aproximados durante los retrocesos del precio y esta información a su vez nos ayuda a elegir el momento óptimo para abrir una operación en la tendencia alcista, que a su vez también nos ayuda a obtener un mayor porcentaje de operaciones rentables. Así que continuemos considerando la siguiente situación en el mercado. Aquí hay una tendencia bajista, los principales máximos de los precios están disminuyendo y en este momento desde el borde superior el precio ha rebotado y también se mueve hacia abajo. Abramos una operación de 3 minutos a la baja. Creo que la tendencia bajista continuará. Tomamos 3 minutos con una reserva teniendo en cuenta un posible retroceso hacia arriba, porque como entienden el precio se mueve de manera ondulatoria. También en el movimiento descendente el precio a veces se mueve hacia arriba. Justo en este momento vemos que se está formando una vela verde. Teniendo en cuenta todos estos movimientos, tomamos tiempo con una reserva, así que esperemos el resultado. Bueno, el precio rebotó desde el borde superior del indicador y continuó su movimiento hacia abajo en la tendencia bajista. Aquí obtenemos un buen y seguro beneficio. El indicador nuevamente nos ayudó a determinar el rango aproximado del movimiento del precio, así que continuamos y abramos la siguiente operación. En este momento hay una tendencia bajista, los máximos de precio principales se están disminuyendo, se están formando velas verdes. El precio se está acercando al límite superior de nuestro indicador. En esta situación también sugiero abrir una operación de 3 minutos a la baja. Con una mayor probabilidad habrá una reacción desde el límite superior del indicador. El precio rebotará y se moverá hacia abajo. Espero que podamos ganar en la tendencia bajista. Creo que esta vez también serán suficientes 3 minutos, así que vamos a esperar el resultado. Bueno, el precio siguió moviéndose hacia abajo y obtenemos ganancias. Ya tengo $6,000 en el depósito, propongo terminar aquí. Felicidades por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan logrado aprender un montón con este vídeo educativo. Y les recuerdo que si quieren pertenecer al mejor grupo de Telegram con señales totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. Y bueno, no se les olviden comentar, poner un me gusta y escribir comentarios. Hasta pronto.